Un día estás dando las noticias en horario estelar, y al siguiente ni siquiera puedes entrar al edificio, así de rápido termina una carrera en la televisión. Los cadenas no avisan, no explican, simplemente cortan el micrófono y cambian la cara dura. Detrás de cada rostro sonriente que veías cada noche había contratos rotos, escándalos ocultos y traiciones que nadie vio venir. Hasta que fue demasiado tarde. Hoy vamos a destapar los casos más impactantes de conductores despedidos sin aviso. Revelaremos qué error cometieron realmente y al final de contar cuál de ellos jamás pudo recuperar su carrera. Barbara Bermudo. Durante casi 20 años, Bárbara Bermudo fue uno de los rostros más queridos de Univision al frente de Primer Impacto. Por eso, cuando en enero de 2017 desapareció de la pantalla sin despedida ni explicación oficial, el público se quedó desconcertado. La cadena solo informó que su contrato no sería renovado, agradeciéndole sus años de servicio pero sin dar más detalles. Durante mucho tiempo se especuló sobre los verdaderos motivos. Fue casi una década después cuando la propia Bermudo, en una entrevista con el presentador Rodner Figueroa, rompió el silencio. Contó que en los meses previos a su salida el ambiente laboral se había vuelto hostil tras la llegada de nuevos ejecutivos a la cadena. Sentía que ya no pertenecía allí por el trato que estaba recibiendo. Confesó, describiendo la situación como una auténtica persecución. Según relató, se enteró de su despido apenas una hora antes de salir al aire sin ninguna negociación previa. Su esposo Mario Andrés Moreno también participó en esa entrevista y respaldó su versión, señalando que los cambios internos afectaron profundamente a la empresa. Tras aquel episodio, Bermudo buscó asesoría legal. Hoy, con la verdad finalmente contada por él misma, queda claro que su salida no fue una simple decisión de negocio, sino el resultado de un ambiente laboral que, según sus propias palabras, se volvió insostenible. Carlos Calderón. La salida de Carlos Calderón de Despierta América en enero de 2023 tomó por sorpresa a los televidentes. Tras más de 20 años como uno de los rostros más queridos de Univision, el presentador mexicano se enteró de su despido de la forma más abrupta. Llegó al estudio como cualquier mañana, listo para salir al aire, y fue interceptado antes de entrar sin previo aviso ni explicación oficial por parte de la cadena. Aunque Univision nunca detalló públicamente los motivos, muchos señalaron que la polémica mediática en torno a su vida privada pudo haber pesado en la decisión. Meses antes, en 2022, su separación de la actriz Vanessa León se había convertido en un escándalo público. Calderón presentó una demanda contra ella por presunta violencia doméstica, mientras ambos libraban además una disputa legal por la custodia de su hijo León. La actriz, por su parte, se defendió públicamente en redes sociales, y el conflicto ocupó titulares durante semanas. Según distintas versiones, a los ejecutivos de la cadena les incomodaba que uno de sus presentadores estrella estuviera en el centro de un escándalo tan expuesto, por considerar que afectaba la imagen del programa matutino. Poco después, Calderón confirmó que su contrato no sería renovado. Con el tiempo, la historia dio un giro inesperado. Carlos y Vanessa se reconciliaron y hoy forman una familia junto a su hijo. Él, por su parte, continúa su carrera en Hoy Día de Telemundo, dejando atrás uno de los capítulos más difíciles de su vida profesional y personal. Cristina Saralegui. Durante 21 años, el show de Cristina fue una institución en la televisión hispana. Con entrevistas memorables y audiencias fieles, Cristina Saralegui se ganó el título de la ópera cubana y se convirtió en una de las figuras más influyentes de Univision. Por eso, cuando la cadena anunció la cancelación del programa en noviembre de 2010, la noticia conmocionó al mundo del espectáculo. La propia conductora reconoció que jamás imaginó ese desenlace. Fue César Conde, entonces presidente de Univision, quien le comunicó personalmente que el show llegaba a su fin. Cristina recordó haberle preguntado sin rodeos: ¿tú me estás votando?
Aunque el programa mantenía buenos niveles de audiencia, la cadena insistió en que prefería descansar del formato y ofrecerle en cambio especiales ocasionales. Con el tiempo, Saralegui fue clara al señalar que Univision buscaba rejuvenecer su imagen y alejarse de las figuras de mayor edad, algo que ella misma denunció públicamente. También se especuló que su independencia productiva al contar con sus propios estudios en Miami no era del todo bien vista por ciertos directivos. El golpe emocional fue tan fuerte que tras recibir la noticia salió directamente a un bar junto a su esposo Marcos Ávila para asimilarlo con un trago. Pero lo más doloroso, confesó después, fue enfrentar a su equipo. Durante años había sido la mamá de los Politos. Y ahora debía decirles que no se iba por decisión propia, sino porque la cadena había puesto fin a una de las etapas más gloriosas de la televisión en español. María Celeste Araras. Durante casi 20 años, María Celeste Araras fue el rostro principal de Al Rojo Vivo y una de las periodistas más respetadas de la televisión hispana. Por eso, en agosto de 2020, su salida repentina de Telemundo tomó por sorpresa a millones de televidentes que la habían visto crecer junto al programa. Nadie esperaba que con contrato vigente la cadena decidiera prescindir de ella de un día para otro. La propia conductora reconoció que la noticia fue un golpe muy duro y que jamás imaginó recibirla. Sin embargo, dejó claro en varias entrevistas que su salida no tuvo nada que ver con su desempeño ni con su credibilidad frente a las cámaras. Según explicó, la decisión respondió a un ajuste financiero de la empresa en plena crisis por el COVID-19. Resultaba más sencillo prescindir de un salario alto que despedir a numerosos empleados con sueldos menores. De hecho, gracias a un seguro corporativo, siguió recibiendo su pago durante los 2 años y medio restantes de contrato. Lejos de entrar en una confrontación pública, María Celeste optó por mantener la calma. Aseguró no guardar rencor y explicó que prefirió no tomarse la situación como algo personal, convencida de que actuar desde el ego solo empeora las cosas. Con el tiempo, afirmó que aquel giro inesperado le abrió nuevas puertas profesionales, incluida su incorporación a CNN en español. Aún así, su partida marcó el cierre de una era para Al Rojo Vivo y durante meses circularon especulaciones entre el público. Ella, sin embargo, siempre sostuvo la misma versión: fue una decisión corporativa, no un problema laboral ni personal. Adamari López. La salida de Adamari López de hoy día dejó en shock a la audiencia de Telemundo. Tras 11 años como una de las figuras más queridas de las mañanas, la cadena anunció de forma inesperada que la presentadora ya no continuaría en el programa, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. En un comunicado, Telemundo aseguró que la separación fue de mutuo acuerdo, pero pronto comenzaron a circular versiones distintas. Desde finales de 2022 se rumoraba una reestructuración del matutino bajo la nueva dirección de Sandra Smester y el nombre de Adamari figuraba entre los posibles afectados. Lo llamativo es que poco antes del anuncio ella seguía compartiendo con entusiasmo su rutina frente a las cámaras, lo que hizo pensar a muchos que desconocía la decisión ya tomada. Según distintas fuentes, uno de los factores detrás de su salida habría sido su elevado salario, cercano a los $840,000 anuales, según reportes, en medio de una estrategia de reducción de costos. Telemundo nunca confirmó oficialmente ese dato, pero el rumor se propagó rápido y generó indignación entre los televidentes, quienes sintieron que no se le dio una despedida a la altura de su trayectoria. El cariño del público no tardó en manifestarse con miles de mensajes de apoyo en redes sociales. Desde entonces, Adamari ha redirigido su carrera hacia plataformas digitales y proyectos propios como su línea de joyería, encontrando en el mundo online una nueva forma de conectar con su audiencia. Carolina Sandoval. La salida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa se convirtió en uno de los despidos más comentados en la historia de Telemundo. Conocida como La Venenosa
Por su carácter frontal y explosivo, la periodista venezolana fue apartada del programa en julio de 2020, pero lo que más indignó al público fue la forma en que se enteró ni un ejecutivo ni una llamada personal, sino el anuncio de su propio compañero Jorge Bernal hecho en pleno programa en vivo. Durante la pandemia, Sandoval había optado por trabajar desde casa para proteger a su madre, diagnosticada con Parkinson en fase avanzada, y evitar así cualquier riesgo de contagio. Sin embargo, el 22 de julio recibió una llamada de último momento pidiéndole que se presentara al estudio, algo a lo que no accedió. Poco después legó la noticia de su salida, una decisión que ella misma calificó como tomada sin mi consentimiento. Lejos de quedarse calada, Carolina reaccionó de inmediato en redes sociales. Se quejó de que se había enterado por televisión y comentarios en internet, no directamente por la empresa, y lamentó no haber recibido ni siquiera una llamada formal después de 7 años de trabajo. Sus transmisiones en vivo cargadas de indirectas hacia antiguos compañeros alimentaron aún más la controversia mediática. Aunque Telemundo nunca dio explicaciones detalladas más allá del breve mensaje de despedida, quedó claro que la ruptura terminó en medio de una fuerte tensión. Desde entonces, Carolina Sandoval ha construido una exitosa carrera como empresaria y creadora de contenido digital, manteniendo intacta la conexión con su público. Fernando Arau. El despido de Fernando Arau puso fin a una de las etapas más entrañables de Despierta América. Durante 12 años, el actor y comediante mexicano fue uno de los pilares del programa gracias a su carisma y su estilo humorístico, ganándose incluso un Emmy honorífico por su trayectoria. Sin embargo, cuando llegó el momento de su salida en 2009, aseguró que nunca fue decisión propia, sino un despido que no vino acompañado de la despedida que sentía merecer tras tantos años frente a las cámaras. Con el tiempo, el propio Fernando reveló en una entrevista con María Celeste Araras lo que según él ocurrió detrás de escena. Contó que había comenzado a llevar una Biblia al estudio y que durante los descansos varios compañeros se acercaban a conversar sobre temas de fe. Según su versión, esa costumbre incomodó a ciertos ejecutivos de la cadena, quienes no veían con buenos ojos sus convicciones religiosas. Arau también señaló que otro factor de fricción fue la construcción de su propio estudio de televisión para desarrollar proyectos independientes. Aunque insistió en que jamás buscó competir con Univision, sintió que dentro de la empresa esa iniciativa se interpretó como una amenaza. Incluso llegó a cuestionar que la cadena diera espacio a la astrología en referencia a Walter Mercado, mientras a él lo señalaban por hablar abiertamente de su fe. A pesar de las circunstancias de su salida, Fernando Arau ha insistido en que no guarda rencor y prefiere recordar aquellos años con gratitud y buen humor. Don Francisco. El final de Sábado Gigante marcó a toda una generación de televidentes. Después de 53 años ininterrumpidos al aire, el programa más longevo de la televisión en español llegó a su fin el 19 de septiembre de 2015, cerrando una era encabezada por Don Francisco. Durante años circularon rumores sobre una supuesta salida forzada del conductor, pero fue el propio Mario Kreutzberger quien explicó lo que realmente ocurrió. Contó que en 2012, Univision le propuso un nuevo contrato de 3 años a cambio de que él ayudara a formar nuevos talentos para relevarlo al frente del programa. Aceptó, convencido de que ya era momento de cerrar ese ciclo. Sin embargo, entre 2012 y 2015 la televisión cambió por completo, y el formato tradicional de Sábado Gigante dejó de encajar con lo que buscaba la cadena. Don Francisco reconoció que su forma de interactuar con el público, exitosa durante décadas, comenzó a perder impacto frente a las nuevas audiencias. La consecuencia fue directa: la audiencia disminuyó y los patrocinadores, al ver una inversión cada vez más costosa con menor alcance, empezaron a retirarse, comprometiendo la viabilidad del programa. El conductor también admitió que durante años el éxito del show lo hizo pensar que era prácticamente insustituible. Con el tiempo comprendió que ningún espacio televisivo puede durar para siempre.
En su última emisión, el programa alcanzó 3.4 millones de espectadores, casi el doble de su audiencia habitual, cerrando así una trayectoria de más de medio siglo que convirtió a Don Francisco en un verdadero ícono de la televisión hispana. Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.